del avance del caso de Devani, cómo hemos escuchado y visto información al respecto y de las demás pues mujeres desaparecidas. Recordemos que en nuestro país el feminicidio, la desaparición de mujeres ha ido a la alza. En la otra ocasión hablábamos de ese tema, de lo que ha pasado del 2016 hasta lo que va de este 2022. Indira, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás, Mario? Perdón, a todos los bienes del Comal en Sonora. Siempre es un gusto poder saludarles, aunque no siempre de temas tan delicados, ¿no? O sea, no me da gusto hablar de este asunto. Creo que nos debe alarmar a todas el asunto, como estabas comentando, que todo esto ha venido pues en incremento. Así es. ¿Cómo va este avance de este caso que ha sido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional? Están puestos los ojos en nuestro país por este hecho y con tanto enredo, con tantas cosas, con tanta información que oculta y demás. Así es, me parece que no ha sido nada claro, se debe esclarecer este y todos los casos. Es importante decir que si bien hay casos que se hacen públicos y mediáticos, no hay caso menor, todos los casos son importantes. El propio caso de Devani mostró que había otras mujeres a las que nadie estaba buscando, a las que la propia Fiscalía no estaba buscando, de las que todavía no se nos informa. Por ejemplo, hablabas de algunas cifras y es muy importante mencionar que en el caso de Nuevo León es el segundo lugar, el estado en segundo lugar en feminicidios Sí. Del país, de acuerdo a los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidios, en los primeros 5 municipios aparece 2 veces Nuevo León con dos municipios, lo que revela esto, pero comentabas las cosas que están ligadas a ello, es decir, últimamente hemos visto la íntima relación que tiene la línea tan delgada entre el feminicidio, la desaparición e incluso la trata con fines de explotación sexual. En términos de desapariciones, simplemente en Nuevo León, de 327 reportes solo de lo que va del año, de mujeres desaparecidas. Estoy hablando de más de 300 mujeres desaparecidas en un solo estado en lo que va del año registrado. Están hablando de 90 días que cuentan los 31 de enero, los 31 de marzo y los 28 de febrero, porque abril todavía se está contabilizando. Y ya había más de 327 casos a los que se sumó el de Devani y estas mujeres a las que se buscaban, que no nos han dicho si su hallazgo fue con vida, sin vida, cuándo estaban reportadas, quién las estaba buscando y demás. Y sin embargo, hemos tenido 2 acciones que me gustaría compartir con la audiencia, que me parece que ayudan, pero no son del todo la solución, y ahí está el problema, cuando no se reconoce cuál es el verdadero tema a atender de manera consistente y estructural. La Cámara de Diputados acaba de aprobar prisión preventiva oficiosa para quienes intenten asesinar a una mujer y no solamente para los asesinos en sí, y 40 años de cárcel para esto. Mientras que el Senado, por su parte, aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Si bien son importantes estos mecanismos, pareciera que lo que dicen es va a haber más goles, y en vez de poner portería, buena defensa, ofensiva, presupuesto, instancias, prevención y demás, mejor hay que ponerle doble red para que no se nos vaya a romper, porque los goles van a seguir. Esto es un mensaje de un populismo punitivista, de la ley Garrote, que endurece las penas, pero que no le otorga ni un solo centavo a temas de prevención. Seguimos a más de 3 años de esta administración sin un programa nacional de seguridad, de justicia y paz para las mujeres. Debemos tener claro que la comisión de búsqueda no necesariamente es quien debe estar
recayendo esta responsabilidad, sino es un asunto de las fiscalías, y en todo caso la Comisión de Búsqueda debiera estar dando un acompañamiento integral a las familias, llevando un registro, un censo, mecanismos eficientes de identificación. Por otro lado, decir que ha subido en un 39% la trata de personas si comparamos el mismo periodo de tiempo de enero a abril de 2022 con respecto a enero a abril del 2021. O sea, todo esto va en aumento. Comentar que no coinciden los 5 primeros estados en feminicidios con los 5 primeros estados en homicidios dolosos, es decir, quitarle la vida a una mujer con todo el dolo. Y ahí atraviesan otros intereses. Son estados que tienen que ver, Guanajuato, Michoacán, Baja California Norte, pues tienen que ver con el crimen organizado, y esto nos deja ver otra radiografía. Indira, saluda a Daniel Sánchez. De Devani es un punto de inflexión al auditorio, hay que decírselo así. Cuando fueron las asesinadas de Juárez, porque no fueron las muertas, las asesinaron, esto derivó en leyes, en la propia tipificación del caso, en la sentencia Campo Algodonero, en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a códigos que tuvieran instrumentos. De ahí viene la alerta de género. La gran pregunta es, ahora, la nueva radiografía del caso de Devani, que deja ver otras connotaciones, ¿cuál es el quiebre y cuál es el nuevo modelo? Porque el que existe actualmente pues está agotado y estamos ante una orfandad institucional. ¿Qué sigue? Porque si no sigue el fortalecimiento de fiscalías, no sigue la homologación del tipo penal de feminicidio, no sigue que la búsqueda de las personas sea tan eficiente y se aplique de manera efectiva el protocolo ALBA, que para quien no lo conoce es el protocolo que se debe activar inmediatamente en las primeras horas, porque son cruciales para encontrar con vida a mujeres desaparecidas. ¿Qué sigue? Si bien lo estabas diciendo, del registro de desapariciones desde el 2006 a la fecha se ha incrementado, tan solo en lo que va de este gobierno se ha duplicado el registro de personas desaparecidas, y desaparecidas por decir un término al que respeto mucho, que se ha acuñado jurídica y políticamente, pero nadie tiene la posibilidad de desaparecer. Indira, atrás está ¿sí? nomás ahí, retomando esta alegoría que hacías sobre el tema del fútbol, entiendo que lo que está haciendo las autoridades en la actualidad es tratando de hacer un tema de contención del punto de vista político, es decir, ver que no se les salga de las manos y que esto no les vaya a afectar en lo electoral, en los cargos públicos, y dejando pues a la sociedad en la indefensión. Y eso por un lado, eso sería una pregunta, ¿cómo, pues ante eso, qué debemos hacer como sociedad? Porque al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a terminar poniendo las víctimas, ¿no? Pero también quería preguntarte, Indira, ¿cómo has visto las entrevistas que han ofrecido tanto el padre de Devani como pues el taxista y las amigas? Que el caso se está exponiendo de manera mediática y en redes, pero en las cortes o en el proceso, pues parece que ahí es donde están faltando respuestas claras, ¿no? Así es. La primera pregunta que haces es muy puntual, efectivamente es de contención, no es de una respuesta clara. Ningún problema se puede atender si no se reconoce. Y sigue sin reconocerse que el asunto de la violencia contra las mujeres es un tema de emergencia nacional y que es una guerra contra las mujeres. Cuando tenemos 7 agresiones sexuales cada hora, 700 carpetas de investigación por violencia familiar cada día, 20 asesinatos todos los días de mujeres, y lo que sale con respuesta es si tenemos un mecanismo de reconocimiento de personas, es porque van a seguir desapareciendo y hay que mejor actualizarnos nuestras tecnologías para reconocerlos más fácil. Y cuando sales decir hay que hacer las penas más duras, no estás reconociendo de fondo que se requiere identificar que los feminicidios se pueden prevenir, que la desaparición se puede prevenir. Y segundo, el tema de la exposición del caso de Devani, debemos de asumir con responsabilidad lo que está pasando también la ciudadanía. Debemos dejar de desacreditarla, de revictimizarla y de depositar en ella la culpa, o en las amigas, o si se han dado cuenta,
no es la salida el hecho de decirle a las mujeres, tómate una selfie diario para que tengamos tu voz y comparte tu ubicación, dile a todo el mundo. Esos serían protocolos personales, pero los institucionales no puede recaer la culpa en las víctimas, en sus familiares, la responsabilidad, cuando efectivamente el atorón está en las instituciones. Hay una deuda de la justicia, el 98% de los delitos contra las mujeres se encuentran en impunidad, solo 2 de cada 100 están llegando a un juicio y ya en un dado caso alguna sentencia, y el mensaje es a los agresores: puedes seguir haciendo lo que quieras, que no va a pasar nada, y el mensaje a las víctimas es: no denuncies porque al cabo no sucede nada. Cuando tienes todos los días, imagínate, les voy a dar un dato que está registrado, por ejemplo, por violencia familiar, hay cada minuto una llamada por violencia familiar, 66 por hora, 1.580 por día, así la vas contando, 142.118 en lo que va contabilizado de 90 días, pero de esas 142.000, las que se tradujeron en denuncias fueron 56.000, o sea, el 50% más o menos de quien llama. Debemos preguntarnos, ¿por qué digo esto? ¿Por qué toco este tema? ¿Qué pasó con el otro 50%? ¿Por qué llamó pidiendo auxilio por violencia familiar y no derivó necesariamente en una investigación, en una sanción, en una carpeta de investigación? ¿Quién está dando acompañamiento? ¿Cómo descartan a le llaman ellos medidas de llamadas viables o no viables, válidas o inválidas? ¿Quién está diciendo que, por ejemplo, esta llamada es falsa? ¿Cómo sabes que es falsa? Si se quedó callada, si no pudo contestar, ¿cuál fue el mecanismo para ir a investigar qué pasó, quién llamó, quién le fue a tocar la puerta a esa mujer para saber si el día de hoy está viva? Entonces, creo que la gran cifra es la cifra que no conocemos. Lo que Devani está mostrando con este caso tan emblemático es la radiografía de que está íntimamente ligada la violencia con la indiferencia, con la criminalización, con naturalizarla, con la desaparición, con la trata de personas, y que el cuerpo de una mujer puede todos los días simplemente desecharse. Me parece dolorosísimo escuchar al padre de Devani como el de muchas otras mujeres, y creo que la exigencia de justicia debe ser por cada uno de los casos que a todos los días suceden en México, y la exigencia también debe ser ni una más, ni una asesinada más, ni una menos, todas vivas nos queremos, porque tener salidas como lo de que los protocolos recaigan en las mujeres o salidas punitivistas es no reconocer que lo que está pasando merece la misma atención que cualquier otra política, como todo lo que le están brindando a casos de militarización, a casos de megaproyectos, a aeropuertos, a refinerías, a Trenes Maya. Me parece que la gran emergencia está en otro lado, porque las mujeres representamos poco más de la mitad de la población. Estamos Indira, errando ahí. Y ocurre está errando en la estrategia de poder garantizarle a las mexicanas el principal derecho, como es el derecho a una vida libre de violencia. Indira, y ocurre otra situación que en ocasiones quienes trabajamos para medios de comunicación, quienes ejercemos la comunicación, somos criticados porque hablamos sobre un caso o sobre los casos que se hacen mediáticos o sobre los casos que llegamos a conocer, cuando quienes han tenido o han sufrido la pérdida, la desaparición, el que hayan asesinado, un feminicidio en la familia, lo primero que recomiendan es hacerlo mediático como una forma de picarle los ojos a las autoridades, porque pues ellos están en el afán de callar lo sucedido o de que no se conozca lo que está pasando. Así es, pero yo diría, querida, que también hay una responsabilidad de cómo se aborda el tema de los medios. Mi reconocimiento para su compromiso, para el Comal, para todo su equipo, la producción, de poner al centro
en las de hoy este tema y siempre insistir en ello. Sin embargo, hay medios que se alimentan del amarillismo, de la nota roja, del morbo, que incluso se ven beneficiados económicamente por estas primicias que dan mediáticamente, pero es muy importante el enfoque desde donde se da. Es importante que nunca vulneren el proceso frente a una carpeta de investigación, porque tenemos como consecuencia que los agresores salgan, porque fue revelada cierta información que vulnera la investigación, la justicia, el debido proceso, la debida diligencia, y coloca nuevamente a la víctima en una situación de desventaja y de desprotección. Sin embargo, hay también una responsabilidad de los medios de difusión, de medios de comunicación, de tele y de ciberplataformas, para poder todas y todos prevenir. Me parece que si dijéramos, ¿sabes qué? De cada 10 comerciales uno tiene que ir enfocado a la prevención, de cada 10 comerciales uno tiene que ir enfocado a dar información de atención y de cómo actuar de manera efectiva, darle voz a las víctimas, darle voz a las defensoras y no darle voz a ese morbo que alimenta alrededor, que incluso muertas las mujeres víctimas de feminicidio o a quienes no encontramos se vean también todavía pues alterada su dignidad, se vea trastocada esa tranquilidad, también la de ellas y de las familias. Me parece muy importante el papel de los medios de comunicación, pero siempre que sea con responsabilidad, asumiendo el papel social que tienen frente a esto, y yo creo que también es una gran colaboración para la prevención, siempre que se difunde información importante. Por ejemplo, quiero compartir con la audiencia del Comal en Sonora que tienen la posibilidad cada ciudadano y ciudadana de conocer estas cifras, que cada mes, cada 25 de cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí se busca en internet, sube cuál es la incidencia delictiva. Si quieres saber cuál es el mayor delito de incidencia en tu estado, en tu municipio, cuántas carpetas de investigación hay, que no nos mientan, que hagamos comparativas, lo que significa eso por día, por hora, por minuto, en lo que llevo platicando, acaban ya de agredir a 7 mujeres sexualmente en este momento. Entonces, si tomamos conciencia, si también lo usamos los medios para cerrar filas al oportunismo político y electoral, y hacemos una unificación en la exigencia de justicia, me parece que las autoridades también tienen que responderle no solamente a las víctimas, a sus familias, sino a la sociedad en su conjunto, porque es su responsabilidad constitucional y convencional. Muy bien, pues te agradecemos como siempre a la fundadora de las Constituyentes Feministas, Indira Sandoval, por acompañarnos en este espacio. Apreciamos tu tiempo. Muchísimas gracias, la agradecida siempre soy yo. Saludos y saludos al auditorio, estoy pendiente y muchas gracias por colocar en las de hoy, en el Comal y siempre en los temas estar tan comprometidos con las causas, porque donde otros ven votos, nosotras vemos causas que defender, nosotros vemos temas que visibilizar y por supuesto que exigir, que denunciar, porque vivas nos queremos. Muchas gracias, pasen una linda tarde.